Damos gracias al Señor por su bondad, por concedernos cantar, estar expuestos a su palabra. Y ahora vamos a ir a ella, a ir a la palabra del Señor. Y antes, por favor, les pido me acompañen para pedir a Él que Él tenga misericordia de nosotros, que nos dé la gracia necesaria para poder no solo entender lo que escuchemos, sino que además podamos atesorarlo en el corazón, que Él nos dé de su espíritu para que cree nuevas convicciones en nosotros y de esta manera seamos transformados y conformados a la imagen de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias porque nos concedes la oportunidad y la libertad de acercarnos a ti en Jesucristo, cantando a tu nombre, agradeciéndote, adorándote, tratando, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor, en Cristo, para que al hacerlo, Señor, sometidos y humillados por nuestra enorme necesidad de tu gracia en Él, Padre, seamos sustentados, nuestras necesidades espirituales sean suplidas. Padre, por favor, ayúdanos, ten misericordia del que habla y concédenos la gracia necesaria, Señor, para atesorar tu palabra, obrando con tu espíritu en nosotros. En Cristo Jesús te rogamos estas cosas. Amén. Vayan a su Biblia, por favor, en Job, capítulo 16 y 17, que van a ser los capítulos donde estaremos hablando. Pero antes de avanzar, debemos advertir el contexto. Acuérdense que advertimos, más bien, quiero decir, en el sermón anterior, que debemos evitar como respuesta a la aflicción. Decíamos que teníamos que evitar la insensatez, teníamos que evitar la impiedad y la falta de religión, que teníamos que evitar la arrogancia, que teníamos que evitar el desprecio por el consejo y por el consuelo, y que también teníamos que evitar la justificación, es decir, la autojustificación o tratar de presentarnos como justos delante de Dios. Y que aunque el sufrimiento nos abrume, nosotros debemos mantener un temor reverente delante del Señor en humillación, y que esa debe ser la senda para nosotros. Ahora nosotros observaremos en el capítulo 16 y 17 algunas de las convicciones que estaban en el corazón de Job. Si recuerdan, en el capítulo 15, Elifaz habló a Job. Ahora en el capítulo 16 y 17, Job responde a Elifaz, pero además de responder, Job abre su corazón quejándose de las aflicciones y las tribulaciones que estaba experimentando. Y también vemos que en su sufrimiento, esa queja profunda por su condición, también deja ver esas convicciones que él ha abrazado y que están firmemente delante de su Señor. Es decir, encontramos a un Job que está abrumado por la profunda aflicción que está viviendo, y Elifaz acaba de tratarlo de manera severa. De hecho, podemos decir que Elifaz dice: de esta forma no debemos responder, y Job, tú has respondido así. En una manera le llamó insensato, arrogante, impío, que menospreciaba la verdadera religión, y que él se estaba autojustificando, y que además tenía desprecio por el consejo y el consuelo que sus amigos le estaban dando. Sabemos, porque ya lo hemos mencionado, que Elifaz estaba correcto en lo que decía, pero equivocado con respecto a Job. Job ahora va a responderle a Elifaz y va a expresar de lo profundo de su corazón ese sufrimiento que experimenta y las cosas que pasan por su mente. Ahora,
debemos tener en cuenta algunos aspectos siempre que vamos nosotros a leer, ya que es un libro poético y que además es una historia de un hombre que sufre bajo la providencia de Dios y que no es precisamente una retribución. El sufrimiento de Job no estaba o no está directamente relacionado con algún pecado. Es decir, Job no estaba sufriendo lo que estaba sufriendo porque estuviera sufriendo las consecuencias de haber ofendido a Dios. Aunque él mismo es un pecador y lo confiesa en varios pasajes, debemos recordar que el Señor quiere mostrarnos que nuestra confianza en Él debe ser inquebrantable, aunque aflicciones sin aparente explicación lleguen a nuestra vida. Nosotros debemos de confiar en el Señor, aunque vengan aflicciones que no tienen. Acuérdense que Job perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió casi todo, excepto la vida. Sin embargo, Job sigue confiando en Dios. Ahora, en este pasaje ustedes veremos juntos, cómo Job da rienda suelta a su queja. Ahora, yo quiero contestar una pregunta que hicieron la vez anterior, una pregunta que ya no respondí por diferentes razones, pero esa pregunta era que si Dios, porque yo mencioné en el sermón de que Dios no confía en sus criaturas, sino que demanda que sus criaturas confíen en Él. Y alguien preguntó que si Dios no había confiado en Job, y la respuesta es no, Dios no confió en Job. Dios nos demostró que su preservación y el otorgamiento de gracia a Job para confiar en Él fue el medio que Dios utilizó para preservar a Job. Pero no fue porque Job se ganara la confianza de Dios, sino porque Dios quiso preservar a Job. Y eso usted lo puede leer en los primeros capítulos, porque dice la Escritura que Dios dijo, ahí está mi siervo Job. Pero noten, mi siervo es alguien que me sirve, es alguien que yo tengo en mi mano y es alguien que depende de mí. Entonces, la preservación de Job no tenía que ver con la confianza que Job se había ganado de Dios, sino más bien que Dios soberanamente había decidido preservarle. Ahora, hablamos de Job porque en el libro nos damos cuenta que Job no cometió algún pecado particular que le hubiera traído todas estas aflicciones. Ahora, eso no significa que nosotros estemos exentos de hacer un autoexamen continuo. Es decir, que nosotros debemos hacer examen continuo. Cuando viene la aflicción, normalmente pensamos, es que esto me viene tal vez por algo que he hecho mal. Y esa pregunta debemos hacérnosla. Debemos pensar, ¿hay algo que Dios me quiere mostrar a través de la aflicción? Tal vez he sido descuidado en ciertas cosas que no me ha permitido ver hacia mi interior. De hecho, Job repite con cierta frecuencia, lo ruega a Dios y le dice que si él ha hecho mal, que se lo muestre, porque él no alcanza a ver si él había hecho algo de lo que no fuera consciente, y le dice al Señor, Señor, si yo he hecho mal, si he pecado, dime en qué he pecado, muéstramelo, que yo lo confesaré y lo abandonaré. Ahora, el hombre en muchas ocasiones se provoca sufrimiento, y esto no debemos ignorarlo. Por sus malas acciones le vienen consecuencias lamentables y dolorosas. Es decir, que hay veces que nuestro sufrimiento se debe a nuestras malas acciones porque son una consecuencia directa. Pensemos en esto. Si yo tomo algo que no me pertenece, robo, y el dueño de tal cosa me demanda y me meten a la cárcel, yo voy a sufrir en la cárcel. Pero ese sufrimiento está directamente relacionado con un pecado que yo cometí. ¿Me explico?
Y en ocasiones el hombre se gana sufrimientos a causa de sus pecados. Y Dios, para con sus hijos, usa estos dolores, estos sufrimientos, para que el corazón se vuelva a Él arrepentido, en un verdadero reconocimiento de sus pecados, confesándolos, abandonándolos, para reconciliarse con su Señor. Si ustedes ven, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, no vamos a ir, pero dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y el mismo escritor en los primeros versículos, en el versículo 5 del capítulo número 12, está diciendo que los hijos de Dios, vamos a ser tratados como hijos y va a haber reprensiones, porque cuando desobedecemos a Dios causamos el desagrado paterno. Y Él dice que para corregir necesitamos disciplina, necesitamos vara, corrección. Y Dios va a traer esa vara y esa corrección con toda la intención de que nosotros nos volvamos de nuestros pecados y busquemos restaurar nuestra comunión con Él. Habiendo tenido estas consideraciones, quiero que vayamos al contexto de nuestro pasaje. Capítulo número 16 de Job dice: respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Elifaz ha reprendido con severidad a Job. Lo acusó de hablar palabras vacías, de rebelión contra Dios, y Elifaz fue severo con él. Y presuntuosamente Elifaz en el capítulo 15 había dicho que sus palabras habían sido dulces, y Job no las recibía. Job realiza una descripción de su interior. Deja ver el quebrantamiento y los efectos que el sufrimiento han causado en él. Así que responde a Elifaz y a sus amigos con expresiones de dolor y de queja por su poco amor fraterno hacia él y por la forma en que lo acusan de ser un hombre impío. Así que vamos a ver esto a través de dos apartados. El primero son las quejas de Job. El segundo, las convicciones piadosas que Job expresa. Y debo advertirles, amados, que en el discurso de Job hay una mezcla, se mezclan cosas. Y esa mezcla a veces no nos permite distinguir bien cuándo es una queja no buena, porque la queja no puede clasificarse como algo bueno. La queja no es buena. Ahora, la queja se entiende. Es decir, ¿qué podemos decir de las quejas de Job? Él tiene razón en ciertas cosas, pero no en todo. Así que vamos a las quejas.
La primera de ellas, y no voy a mencionar a detalle cada una, pero voy a mencionar algunas. Por ejemplo, él afirma que ya ha escuchado lo que ellos le están diciendo, lo que Elifaz le había dicho más de una vez, y que su pretendida consolación no lo es. Job se queja de que Elifaz está repitiendo lo que otras veces ya le dijo, o lo que tal vez Bildad o Zofar ya le habían dicho, y que dice, solamente estás repitiendo otra vez y estás tratando de consolarme, pero debo decirte que no me estás consolando, que no estás hablándome a mí con la intención de sanar mi dolor o de apaciguar mi dolor. Otra queja que aparece, eso es en el versículo número 2, si vieron por ahí. En el versículo número 2 dice, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Otra queja es que dice que es fácil que ellos hablen como hablan de su lado. ¿Quién había perdido la salud, los bienes y había sufrido la pérdida también de sus hijos y estaba ahora sufriendo profundamente? ¿Quién era? Era Job. No era Elifaz ni Bildad. Y Job les dice, es que es fácil hablar desde ese lado, pero si ustedes estuvieran acá, yo podría hablar también como ustedes, hilvanar palabras y tratar de que ustedes fuesen consolados. Pero él menciona que hay una diferencia. En el versículo 4 y 5 dice, también yo podría, como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza, como diciendo, no entiende. Dice, pero yo haría algo que ustedes no están haciendo conmigo. Yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Otra queja de Job es que dice que no importa lo que haga, si se calla o si habla, su dolor de todos modos permanece. Ahí está todavía, no va a cambiar. Dice un hombre, Job está en una situación donde, ¿qué actitud puede tomar? Si él quería, si se quejaba, lo acusaban de colérico. Si se callaba, lo acusaban de sombrío. Si se aferraba a su integridad por tener convicción, decía, es que yo no tengo claro si yo he ofendido a Dios y en qué, pero mi conciencia está limpia delante de Él, lo acusaban de crimen, de autojustificación. Y si no replicaba sus acusaciones, entonces aplicaban así como que el que calla otorga. Entonces en el versículo número 6 dice, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, tampoco se aparta de mí. Además, Job sigue quejándose y dice que sus amigos han aumentado su fatiga, es decir, que no era solo lo que Job estaba sufriendo con respecto a su condición corporal, interna, espiritual, no era solo que se había quedado sin hijos, que se había quedado sin bienes y que ahora estaba incluso su cuerpo estaba sufriendo los estragos de la enfermedad, sino que además sus amigos habían aumentado la fatiga. Eso es lo que dice el versículo 7. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Seguimos con la queja de Job. Dice que el enojo de sus amigos que muestran sus palabras lo han herido al punto donde sus amigos parecen sus enemigos. ¿Ustedes han escuchado esa frase, que con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Es una frase dura esa, porque se refiere a los cercanos y que cuando los cercanos no se comportan, no nos comportamos como amigos,
entonces hacemos sentir al que decimos ser nuestro amigo como si fuese nuestro enemigo. Espero no enredarlos con mis palabras, pero lo que quiero decir es que Job dice, me han hablado con tal severidad, me han hablado con tal furia, que no parece que ustedes sean mis amigos. Dice el versículo 8 al 10. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario, crujió sus dientes contra mí, como cuando hacemos, crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. La queja de Job es que sus amigos parece que lo tratan como si fueran sus enemigos. Pero además de eso, la queja de Job continúa. Dice que se siente estar en manos de ellos, porque Dios lo ha entregado a ellos. Versículo número 11. Me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. Es como si decir, Job dice, me ha abandonado a los que se oponen contra mí, a los que me desprecian. Otra queja de Job, que Dios le ha dado dolor y quebrantamiento persiguiéndole cual gigante. Ahora voy a empezar con esa última. ¿Ustedes se imaginan ser perseguidos por un gigante? Tal vez ustedes lo han visto en alguna película cuando un gigante persigue a alguien y es como no puedes escapar. Tratas de esconderte y si te escondes bajo un árbol, luego arranca el árbol. Tratando de tener eso en mente, ahora vean lo que dice el pasaje. Próspero estaba y me desmenuzó, es decir, como despedazarme. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. ¿Cómo se escucha eso? De quebranto, es decir, que después de haberlo quebrantado, de nuevo experimentó quebranto y de nuevo experimentó quebranto. De quebranto en quebranto, dice, corrió contra mí como un gigante. También sigue con la queja Job diciendo que la muerte se acerca a él y que en esa cercanía de la muerte él está rodeado de amargura. Capítulo 17, versículo 1 dice, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Y no hay, yo agrego, no dice eso el versículo, no hay consoladores, no hay amigos, sino solo escarnecedores en cuya amargura se detienen mis ojos. Otra queja más, dice, no hay sabiduría en quienes dicen ser mis amigos. Versículo 4 y 5 del capítulo 17 dice, porque a estos has escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. Al que denuncia a sus amigos como presa, los ojos de sus hijos desfallecerán. Otra más, experimenta una profunda debilidad corporal, pero además también de espíritu, de pensamiento. Versículo número 7 y 11 dice, mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. Vaya descripción de Job, ¿no? Su estado es bastante crítico y vemos cómo él abre su corazón a la queja.
Versículo 11, pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. ¿Qué podemos decir de las quejas de Job? Job parece tiene algunas razones en ellas. Sin embargo, también es verdad que la queja no es buena. Job tiene su temor en el Señor, es decir, él sigue teniendo, como veremos en la segunda parte de sus convicciones, él sigue teniendo temor de Dios, pero como un moribundo, él se queja de sus amigos, de su condición, y al mismo tiempo se queja de Dios. Porque era Dios quien lo había puesto en tal situación. Porque no hay nada que venga a la vida del ser humano que no esté bajo el control y el dominio de aquel que ha hecho todas las cosas y que las sostiene según su voluntad. Así que cuando nosotros nos quejamos de la situación inmediata, en el fondo nos estamos quejando también de Dios, porque no hay nada que escape de su mano. Nada en lo absoluto. Todas tus aflicciones, todas mis aflicciones están en las manos de Dios. Y alguien dirá, hermano, pero ¿por qué Dios nos aflige? De hecho, la tentación es pensar que nosotros no deberíamos de ser afligidos. Bueno, de hecho, déjeme decirle algo, anticiparme un poco. Nosotros no deberíamos de ser afligidos, simplemente deberíamos de ser condenados al infierno. No tendríamos por qué recibir una sola pequeña bondad de Dios. Porque caímos en Adán y nos rebelamos contra Dios, y Él es un Dios completamente justo y santo. Él hizo al hombre bueno, pero nosotros buscamos muchas perversiones. Así que no somos dignos de las bondades de Dios. No debemos de pensar, por lo tanto, que no deberíamos de ser afligidos. Vaya que a veces las aflicciones son solamente una prueba del amor de Dios para con nosotros, porque las aflicciones nos hacen pensar en las cosas eternas, en las cosas que importan. Aún así, Job, como un moribundo, como un muerto, como alguien cercano a la muerte, mantiene sus convicciones piadosas, aunque se queja de sus amigos, se queja de su condición y se queja al mismo tiempo de Dios. No hay duda de que el sufrimiento de Job era algo extraordinario. Era algo, no sé cómo decirlo, hermanos amados, que alguien sufra estas cosas de la forma que sufrió Job no es algo usual. Yo sé que hay veces que nosotros somos sumidos en aflicción o en sufrimiento, pero de verdad que no se compara. Estamos lejos de sufrir como sufrió Job. Considerando lo complejo del asunto, porque Job no comprendía por qué Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Eso todavía hacía más difícil sobrellevar sus aflicciones. Porque hay ocasiones, amados hermanos, que nosotros en esas pequeñas aflicciones que experimentamos, llegamos a comprender lo que Dios está haciendo con nosotros, o a veces lo comprendemos después. Job, sumido en su sufrimiento, decía, no entiendo, si supiera qué es lo que quiere Dios de mí, sería más fácil sobrellevar este sufrimiento. Así que el riesgo de la queja es que nos acerca al pecado. Cuando nosotros nos disgustamos o nos enojamos o nos impacientamos o nos rebelamos contra Dios por causa de las cosas que nos acontecen, estamos muy cerca del pecado, porque estamos impugnando su sabiduría. Así que ya vimos las quejas de Job. Ahora pasemos a las convicciones piadosas que podemos encontrar que Job expresa en este pasaje o en estos pasajes. Primer convicción piadosa que Job expresa: el valor de la verdadera amistad en el consuelo y en el trato veraz.
En el versículo 5 que leímos hace un momento, Él les dice a sus amigos, si yo estuviera del otro lado, yo les hablaría, pero les hablaría tratando de apaciguar su dolor. Las buenas palabras, amados, no cuestan dinero. No lo dije yo, lo dice un teólogo. Las buenas palabras no cuestan dinero y pueden hacer mucho bien a los que sufren. Las malas palabras, las que llevan corrupción, pueden romper los huesos, quebrantar el espíritu, pero las buenas pueden hacer que los huesos rotos sean renovados. Salmo 51:8, luego lo leen, pero es donde dice David, hazme oír gozo y alegría, y mis huesos se recrearán. Cuando nuestros amigos sufren, hemos de hacer todo lo posible para fortalecerlos, animarlos a confiar en Dios, levantarles el ánimo caído y tratar de aliviar sus pesares. Si es posible suprimir la causa de esos pesares, pues qué bueno. Pero si no, quitarles o ayudarles a que ellos eviten tener resentimiento por esas causas. Es que cuando un amigo está sufriendo y nosotros nos acercamos y lo escuchamos quejarse, nosotros debemos hablar palabras sabias como medicina. Y si lo vemos que está resintiendo, decirle, no veas con amargura la providencia de Dios sobre tu vida, sino medita en ella y pide al Señor gracia para responder adecuadamente ante ella. Job tenía claro eso. Por eso le dice a sus amigos, es que si yo estuviera del otro lado, yo los consolaría de verdad y trataría de ser medicina para ustedes, de aliviar su dolor. Hermanos amados, incluso para ayudar a un alma afligida, debemos esperar que eventualmente haya cierta resistencia. Yo recuerdo mucho, esta no es una ilustración que yo escuché de un predicador, y él hacía alusión a la vida de Jeremías, cuando Jeremías estaba adolorido y le decía al Señor que mejor quería morir. Y él usó una ilustración, recuerdo bien, que decía, es como cuando encontramos a un perro que ha sido atropellado en la carretera y que lo vemos que está muy lastimado, y intentas acercarte al perro, el perro tal vez te muerda. Y él usaba esta ilustración diciendo que cuando Jeremías levantaba su queja, era como si mordiera la mano de Dios cuando Dios trataba de consolarle, y él mordía, y dice, y Dios como si dijera, muerde. Entonces ayudar a un amigo no siempre va a ser fácil, debemos estar preparados incluso para escuchar su queja, pero que nuestras palabras sean medicina para su alma. Segunda convicción piadosa, mantenerse delante del Señor y asegurarse en tenerlo por testigo, convencido de su omnisciencia. Esto no es fácil, porque debemos de pensar que Dios conoce todo lo que hay en nuestros corazones y en lo profundo de nuestros pensamientos. Él conoce nuestras más escondidas rebeliones y pecados. No hay nada que escape de Él. Y aunque nosotros tratemos de ocultarle a nuestros amigos o a los que están alrededor de nosotros, Dios conoce eso. ¿Saben que Job, en el versículo número 19 a 20, él dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo? Ahora, ¿quién quiere a Dios por testigo? Al que todo lo ve. Si nosotros reflexionamos por un momento y decimos, yo quiero tener a Dios por testigo, diríamos, bueno, pero es que Dios sabe todo. Yo quisiera un testigo que solo dijera lo bueno. Pero Dios conoce absolutamente todo.
Sin embargo, Job, al tener una limpia conciencia, dice, yo tengo a Dios por testigo y mi testimonio está en las alturas. Dice 20, disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Era una forma de decir que él estaba asegurándose con Dios, diciendo, Señor, tú conoces absolutamente todo de mí, y aunque mis amigos no entienden lo que está pasando y me acusan de ser un malvado, tú sabes, y cuánto sufro ahora, mis lágrimas y mi súplica está delante de ti, y tú eres mi testigo. Vean lo que dice, por favor, 1 Corintios 4:4. Esta expresión del apóstol Pablo, 1 Corintios 4:4, esta expresión del apóstol ayuda mucho a entender la expresión de Job. Es decir, para estar en el correcto balance, Job tenía una limpia conciencia delante de Dios, que no tenía temor en decir, Dios es mi testigo. Pero eso no significa que Job estaba justificándose a sí mismo. Dice el versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo está diciendo, yo no tengo nada en mi conciencia, no he reservado algo que tenga que ver con rebelión contra Dios. Pero no es eso lo que me justifica. Amados, lo que nos justifica es Cristo, no nuestra limpia conciencia. La limpia conciencia es un resultado de nuestra reconciliación con Dios por medio de Cristo. Así que mantenerse delante del Señor era una manera de decir, yo estoy con el Señor, yo quiero permanecer bajo tu escrutinio, tú eres mi testigo, tú conoces absolutamente todo. Esa es una convicción piadosa en el sufrimiento. Tercer convicción piadosa, resguardarse bajo la protección divina. Versículo 3 del capítulo 17 de Job. Dice, dame fianza, oh Dios, sea mi protección cerca de ti, porque ¿quién querría responder por mí? Es decir, que no solo quiere que Dios lo escudriñe, que sea su testigo, porque Él conoce todo, sino además que lo proteja. Dice, que tú seas mi fiador, mi protección, dice, porque ¿a quién me voy a confiar? ¿Quién va a ver por mí? ¿O quién me brindará la protección que necesito? Una convicción piadosa en el sufrimiento es que estemos bajo la protección divina. Ahora, quiero ayudarles a entender que la protección divina no necesariamente significa que los sufrimientos se van o que la vida será cómoda y fácil. Porque si no, entonces, ¿qué diríamos de los mártires, no? De los hombres que murieron por causa de la fe. Yo les preguntaría a ustedes, recordemos a un mártir, al que ustedes quieran, a Pedro, el apóstol. ¿Ustedes creen que el Señor protegió a Pedro? En el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y 5, si mal no recuerdo, en el 4 y 5, Pedro y Juan fueron azotados, metidos en la cárcel, los llevaron a la cárcel y los iban a matar. En el capítulo 12 matan a Jacobo. Y tiempo después, años después, Pedro es crucificado de cabeza. Mi pregunta, amados hermanos, ¿creen que Dios protegió al apóstol Pedro? Hermano, pero murió. Hermano, pero sufrió. ¿Sí? Y Dios mantuvo su protección, su preservación al apóstol Pedro. Entonces, la protección de Dios no necesariamente significa que nosotros no vamos a tener padecimientos o aflicciones o sufrimientos. Significa que nuestra alma, nuestra vida estará reservada para una eternidad con Él.
y que probablemente en este mundo tendremos aflicciones y sufrimientos, pero con todo y ello no será comparable con la vida que tendremos con Él después de la muerte. Convicción número 4, que su vida y sufrimiento, y como lo ha sobrellevado, será un precedente para otros. Es decir, Job tenía presente que la forma en que él respondiera traería a otros un precedente. En el versículo 6 al 9 del capítulo 17 dice: Él me ha puesto por refrán de pueblos, y delante de ellos he sido como tamboril. Versículo número al 9, vamos a leer hasta el 9. Mis ojos se oscurecieron por el dolor, y mis pensamientos todos son como sombra. Dice: los rectos se maravillarán de esto, y el inocente se levantará contra el impío. No obstante, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza. Job tenía en mente esto: la forma en que yo responda será un precedente para el futuro. Vayan conmigo a Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículos 10 a 11. Yo sé que conocen el pasaje. El 10 y el 11 del capítulo 5 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí que tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job entendió que la forma en que él iba a responder sería un precedente para otros. ¿Tú has pensado eso de ti? ¿Tú has pensado que cuando vienen aflicciones, tú marcarás un precedente para los que están cerca de ti con respecto a cómo respondes al sufrimiento? Si respondes con amargura, rebelión, enojo, y si respondes agradecido, humillándote bajo la mano del Señor, en dependencia de Él, sobrellevando el sufrimiento con gratitud al Señor y con un anhelo suplicante para que en ese sufrimiento no haya queja pecaminosa o no haya una respuesta soberbia, arrogante. Quinta y última, el consuelo de la muerte como el trance necesario para el descanso. El consuelo de la muerte como el trance necesario para su descanso. En los versículos número 13 al 16 del capítulo 17, Job hace una descripción acerca del futuro. Dice: si yo espero, el Seol es mi casa. Yo quiero detenerme ahí un momento y decirles, hermanos, nosotros cómo vemos nuestra casa. Cuando tú estás en tu casa, normalmente tienes toda la confianza, estás a tus anchas, ¿no? Porque tú dices: es que estoy en mi casa. Llegas a casa y usas tus patas de gallo, te pones un short cómodo y no te preocupas de nada porque estás en tu casa. ¿Qué dice Job del Seol? Dice: es mi casa. Pero ¿quién puede hablar así de la muerte? ¿Quién diría la muerte es mi casa? Y considerando que en este punto Job todavía no hay toda la revelación que nosotros conocemos acerca de la muerte. Job todavía no había escuchado lo que nosotros ya hemos escuchado en el Nuevo Testamento de lo que hay después de la muerte. Pero él dice: si yo espero, el Seol es mi casa, haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, se refiere al cuerpo, mi padre eres tú; a los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo.
Aunque Job no tenía una clara lucidez acerca de lo que venía en la muerte, sí había en él una semilla de esperanza de que la muerte era un paso necesario para él poder descansar finalmente. Ahora, el creyente, amados hermanos, el creyente ahora sabe que la muerte es el trance necesario para reunirnos con nuestro Señor. Ahora sabemos que ciertamente es doloroso. En estos días perdimos a un hermano. Y el consuelo para el creyente es que la muerte del cristiano es la partida para con su Señor, para ir a casa. No significa que seamos ajenos al dolor que causa la separación de la muerte. Claro que la muerte causa dolor. Pero para nosotros que hemos creído en el Señor, sabemos que ese paso será necesario y después disfrutaremos de la dicha eterna con nuestro Señor. Permítame concluir con lo siguiente. A diferencia de Job, nosotros estamos muy ciertos por la Escritura que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Quiero que vayan conmigo a un versículo que está ahí en el pasaje donde hemos navegado esta tarde. Dice el versículo 21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Yo les quiero preguntar algo, hermanos. ¿Puede el hombre disputar con Dios? ¿Puede el hombre presentarse ante el juez supremo y presentar su caso? ¿Quién puede presentar su caso ante un Dios tan santo, tan sublime, tan glorioso como el Dios que describe la Escritura? Nadie. Sin embargo, tenemos a nuestro hombre, nuestro gran sumo sacerdote, dice el capítulo 4 de Hebreos, por favor, Hebreos 4. Porque Job dice estas palabras como diciendo, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo discutir con Dios, no puedo presentar mi queja a Dios porque yo soy solo un hombre. ¿Cierto? Y eso es cierto. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Pero vean lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro gran sumo sacerdote intercede por nosotros a la diestra del Padre. Él descendió del cielo y yo concluía esta idea, es decir, pensaba en esto. Job sufrió para darnos ejemplo, pero el Señor Jesús sufrió para pagar por nuestros pecados. Además tenemos un gran abogado, es decir, si hay un hombre que puede presentarse delante de Dios, y ese es Jesús. Él es el que intercede por nosotros. Vayan por favor también a Romanos capítulo 8, es un pasaje que todos nosotros conocemos. Romanos 8, y dice, Romanos 8, dice el versículo número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y cómo Dios puede estar con nosotros? Porque no escatimó a su Hijo, porque Él fue el que pagó la justicia que Dios demandaba y lo entregó por todos nosotros. Sigue diciendo, dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios? Porque si no tuviéramos a Cristo, las acusaciones serían ciertas y justísimas. Pero Dios es el que justifica a través de Cristo. Versículo 34, ¿quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que los que estamos unidos a Cristo no podemos ser separados por nada de lo que ha sido creado. Eso dice el pasaje, léelo en casa. Somos culpables de pecado indudablemente, pero habiendo abrazado el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él pagó por nuestros pecados, nuestra redención ha sido alcanzada, ha satisfecho las demandas de justicia. En verdad es Jesús quien se presenta al Padre por nosotros. Job hizo la pregunta, ¿qué hombre se presentará? Jesús se presentó. Jesús satisfizo la justicia de Dios. Jesús es nuestro abogado. Y es en Él en quien nosotros debemos refugiarnos. Oh, que el Señor nos ayude para que el sufrimiento, al experimentar sufrimiento por la buena providencia de Dios, se desarrollen convicciones piadosas en nosotros, que muestren nuestra devoción al único Dios y a Jesucristo, quien nos ha redimido. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad en Jesucristo. Perdona, Señor, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, Señor, cuando nosotros somos sometidos a la aflicción de tu providencia. Ayúdanos y danos de tu gracia para recordar que tú eres Dios, que nada escapa de tu mano y que nosotros hemos de responder de manera piadosa. Desarrolla en nosotros verdades, Señor, en el corazón, para que manifestemos nuestra gratitud, para que seamos un precedente para otros, testificando acerca de tu bondad, de tu gobierno, de tu cuidado. Sé, Señor, y reconozco que cuando estamos sufriendo no es fácil, pero, oh Padre, queremos estar en tus manos, queremos que nos ayudes. Y al final, ver la muerte, el trance de la muerte, si estamos en Cristo, como ese paso necesario que algún día llegará. No lo deseamos, pero sabemos que algún día llegará. Y cuando llegue, al estar en Cristo, esperar gozosos y dispuestos a nuestro glorioso encuentro contigo. Oh Padre, gracias. Bendice a tu pueblo, confórtale, consuélale. Y en medio de la aflicción que muchos han experimentado, que muchos han padecido, ya sea por enfermedad o por adversidad, oh Señor, da la luz necesaria a través de tu palabra y que tu Espíritu rebose en nuestros corazones para testificar de tu gloriosa persona en Jesucristo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.